Muy buenas tardes, estimados colegas. Continuando con la parte 3 y esperamos la última de esta jornada continuada de réplica sobre el proceso de planificación curricular desarrollada, como ya se ha indicado, los días lunes 15 y martes 16 del presente mes de julio. Entramos directamente a la diapositiva, el PPT, que se nos ha alcanzado y que vamos a desarrollar, siempre esperando que estos materiales puedan servir, como se ha dicho siempre, de referencia para posterior ampliación, análisis, trabajo con todos ustedes. Muy bien, lo primero que vemos en el esquema es el proceso de planificación que ya hemos visto en el esquema anterior, parte número 2, las preguntas, determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades identificadas. ¿Qué preguntas nacen a partir de ahí? Lo estamos viendo. A ver, si quisiéramos hacer un trabajo didáctico de desarrollo explicativo de esta imagen, las preguntas que vemos en este lado, ¿cierto? Pero vamos a lo más importante. ¿Qué aprendizaje se espera que desarrollen los adolescentes en relación con las competencias del currículo? Una pregunta central que se deriva de este primer proceso que nos debe mover no solo a la reflexión, sino también a la búsqueda de consenso, debate y conclusión finalmente. La parte que explica la respuesta, en este caso analizar las competencias y capacidades del currículo nacional, los enfoques para comprender el sentido de los aprendizajes, identificar también los estándares, el nivel esperado y o los desempeños del grado o edad. Otra pregunta: ¿qué aprendizajes previos tienen los estudiantes? Y ojo que estamos solo en el primer aspecto o primer proceso. Todo lo que conlleva recopilar evidencias sobre los aprendizajes de los adolescentes para observar o interpretar lo que son capaces de hacer respecto de las competencias. Y cuando se refiere a las evidencias, observamos que son pues los reportes del año anterior o de los docentes, actas, anecdotarios, cuadernos de trabajo, etc. La pregunta tercera: ¿en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los adolescentes? ¿Cuán cerca o lejos están del estándar de aprendizaje y o los desempeños de edad o grado? Muy bien, hay que hacer una contrastación de estos aprendizajes que traen nuestros alumnos con los niveles de estándar de aprendizaje esperados. Por eso es que aquí se habla de que cuando un docente en su trabajo de planificación inicial, ese primer contacto que tiene con el estudiante y que la normativa ha dado en llamar unidad diagnóstico, tiene el espacio, tiene el tiempo, tiene los recursos para poder, diríamos, ponderar, testear el estándar precedente, el que vamos a desarrollar en el año o en el presente año, y lo que se espera en la escala inmediata superior. Dice también identificar las necesidades de aprendizaje y plantear el propósito de aprendizaje en un tiempo determinado, sin perder de vista el nivel que se espera. El segundo proceso y sus preguntas: ¿cómo establecer criterios para valorar la evidencia de aprendizaje? La lectura es clara al respecto cuando se refiere a la valoración de la evidencia, a los estándares y a los criterios. Según el propósito de aprendizaje establecido, ¿cómo establecer las evidencias de aprendizaje?
Observamos inmediatamente de la lectura cómo es que estas evidencias se determinan, en función a qué, y cómo es que las evidencias, en estas se observa la combinación de las capacidades de una competencia a lograr. Finalmente, el tercer proceso, cuando hablábamos en la parte 2 de este conjunto de diapositivas, decíamos los nuevos retos, las nuevas demandas, las nuevas exigencias, las nuevas prácticas pedagógicas, y en el tercer proceso, la respuesta a la pregunta ¿cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? La respuesta estaría en la asunción, en la práctica nueva que demanda estos tiempos, que demandan estos tiempos. Muy bien, las ideas fuerza de este breve conjunto de datos. Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos con el propósito que los estudiantes logren aprender. Planificar parte por determinar el propósito de aprendizaje, considerando las necesidades, intereses, contextos, entre otros, de nuestros estudiantes. Planificar debe llevar al docente a prever, organizar, reflexionar y decidir sobre distintos recursos y estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación para alcanzar el propósito. La siguiente idea fuerza, desde el enfoque por competencias, es esencial que la planificación parta siempre de identificar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes para poder así plantear el propósito de aprendizaje. Esta identificación requiere que el docente comprenda las competencias, capacidades, desempeños y estándares de aprendizaje que el estudiante de un grado o ciclo debe lograr. Identificado el propósito de aprendizaje, se deben definir las evidencias y criterios que se usarán para recoger información sobre el progreso del aprendizaje del estudiante. Se debe diseñar también y organizar las situaciones significativas, recursos y materiales, procesos pedagógicos, estrategias y clima favorable al aprendizaje. Finalmente, la planificación es flexible. Se trata de una hipótesis de trabajo que puede considerar situaciones previstas o emergentes y que pueden entrar en revisión y modificación permanente en función a la evaluación que se haga del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, hasta ahí la mitad de lo que teníamos que decir. Pasamos ahora a las orientaciones para elaborar la planificación curricular anual, que también ya lo hemos tocado en otro momento a través de videos similares, pero que ahora vamos quizás a hacerlo de una manera muy general, pero no dejando de ser enfáticos y precisos en lo que corresponde. Bien, los elementos de la planificación anual podemos observarlos: datos informativos, descripción general. Aquí es donde es necesario contar con los documentos que ya hemos hablado en la parte número 2, porque hay que consignar, en otros casos, haber creado análisis e interpretación del contexto, de las características del estudiante. Por ejemplo, hablando de características, el programa curricular de educación secundaria consigna ya de manera general las características de nuestros estudiantes, tanto del ciclo sexto como del ciclo séptimo. Habría que entonces incorporarle los más específicos que respondan o responden a nuestra propia realidad. ¿Qué más tiene como elemento? La organización de los propósitos de aprendizaje, organización de las unidades didácticas, los materiales y recursos educativos, la parte de la evaluación, las orientaciones generales y las referencias bibliográficas tanto para
el estudiante como para el docente. Entonces acá nuevamente al punto sobre los datos informativos, las preguntas necesarias, ¿no? No vamos a leer todo, pero a ver, una de ellas, ¿cuáles se consideran en la planificación anual entregada? Bueno, se entiende que, o se sobreentiende que para responder esta parte, se ha tenido que compartir un plan anual de trabajo que puede ser cualquiera que nosotros portemos y a partir de ahí analizar, ¿no? La descripción general, qué insumos se necesita tener en cuenta para su elaboración, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, qué se considera en el plan anual entregado, guarda relación con los insumos señalados, observamos lo que se debería considerar a partir de los insumos señalados, reflexionamos. Los elementos de la planificación anual continuando, organización de los propósitos de aprendizaje. ¿Qué responderíamos acá? ¿Cómo se establecen los propósitos en el plan anual entregado? ¿Cómo deberían establecerse? Observamos la propuesta, lo que podemos tener nosotros como construcción propia y reflexionamos. En cuanto a la organización de las unidades didácticas, cómo se organizan las unidades didácticas en el plan anual. Acá nos dice entregado, pero repito, volvamos a lo que nosotros hemos hecho de manera individual o colegiada. ¿Cómo se generan los posibles títulos de las unidades didácticas? Interesante punto. Yo creo que habría que remitirnos a la situación significativa. ¿Cómo deberían organizarse? Etcétera. En cuanto a los materiales y recursos educativos, las cuestiones que nos pueden permitir avanzar, cómo se presenta en el plan anual entregado, cuáles se deberían considerar, etcétera. En la evaluación, cómo se presenta en el plan anual trabajado, sería en este caso, qué se debería considerar y finalmente las referencias bibliográficas. Bien, entonces este material, como se ha dicho, estimados colegas, se ha sintetizado en este proceso de réplica, pero ya queda para que ustedes en su domicilio, en sus hogares o acá en la institución, en el trabajo colegiado o en reuniones que tengamos con el equipo directivo podamos ampliar, precisar, clarificar algunos aspectos que no hayan quedado claros. Los invitamos también a poder analizar otros documentos que simplemente, como decimos, constituyen los insumos, en otros casos amplían, como el caso de este video, sobre la elaboración de la unidad didáctica por la colega Aide Nalbarte y que ya se ha compartido con un grupo de colegas en el grupo de interaprendizaje desarrollado por el especialista respectivo. Muy bien, esperamos haber colmado en parte sus expectativas. Tenemos simplemente una motivación para poder continuar con el trabajo de ampliación, de precisión, de aclaración. Esperamos que esto les sea de alguna forma una ayuda para su trabajo pedagógico. Muy buenas tardes. Gracias.